1200 gramos de ion cloro. ¿Y de dónde salen esos 1200 gramos? Del agua, pero lo ¿Ya? O sea, son sales que pesan. Eso es finalmente. Si están en el agua están disueltas. Pero son sales. Y veo la opción. No contento con eso, si yo no selecciono bien mi aditivo, hay algunos aditivos que contienen ion cloro. Si yo estoy en el límite del porcentaje cercano al 2% y se me ocurre colocar aditivos que contienen ion cloro, la vendí. ¿Ya? Y la vendí en el caso de que no hice lo siguiente: medir mis materiales y saber en qué condiciones se encuentran. Si no envié al laboratorio, ¿ya? Y además agregué un aditivo que no me fijé que contenía iones cloro, entonces sin saber puedo haber sobrepasado el límite y estar fabricando hormigones que no están cumpliendo con la norma. ¿Ya? Entonces esto falló. El mandante reclamó. Dijo: oye, ¿cómo están los hormigones? Viene un perito que dice: vamos a extraer muestras, un testigo, y se vaya al laboratorio. ¿Qué le van a decir en el laboratorio? El árido contenía cloruros. ¿Por qué usted no lo determinó antes? ¿Hizo los estudios de él? ¿Tiene el certificado de laboratorio? No lo hizo. La constructora. Entonces, en los casos de, por ejemplo, la constructora compró el hormigón a Melón, y Melón lo trae en esa mal dosificado. Melón tiene culpable de eso también, ¿no? O sea, uno pide también el hormigón según la resistencia que uno pide y según también la resistencia como mejora también. Yo estoy pagando por ese proceso. Sí, lo que debes hacer cuando para ti eso es importante es pedirle los certificados. ¿Ya? Y ellos lo van a hacer, pero te van a cobrar. Lo que pasa es que ahora, una vez pasó que había una losa que quedó con hormigón. Voy a exagerar lo que voy a decir, pero parecía una piedra pómez. Una exageración, pero algo parecido. Entonces le hicieron 4 testigos y salió rechazada. Por lo tanto, lo que hicieron fue colocarnos una versión de primera vez que lo había visto, colocaron como una membrana que era de fibra de carbono, algo muy extraño, la primera vez que vi un trabajo así. Pero la pregunta es: ¿a quién le echo la culpa? ¿En este caso a la cementera o a nosotros? La culpa es de no hacer mediciones a tiempo. Lo demás son empezar a hacer soluciones parche. Cuando ya quedó la escoba. Pero todo eso se puede evitar. Esa es la moraleja de lo que yo le trato de transmitir. Todo eso es evitable si usted toma las precauciones. Pero si usted anda de inocente por la vida y después te encuentra el problema, solucionarlo cuando eso está puesto ahí es muy difícil. Profe, ¿IDEAM también vende mal cloruro o no? Sí, yo puedo mandar a ensayar, deben tener su laboratorio para ensayo. Pero ellos cuando toman los ensayos en obra, también uno le dice, o sea, certifican que viene con la cantidad de números de los cloruros. No, eso ya podría ser un peritaje, por lo que yo le digo, porque después yo puedo pedir un crédito, pero eso tiene costo muy alto, porque asociado a eso hay demanda. Entonces, esto es cuando no medí, por eso que la norma te dice: mida antes y asegúrese, cerciórese si está cumpliendo o no, porque si no, después va a fallar y lo van a demandar y alguien va a tener que pagar. Entonces, lo mejor antes de, no después de. Y de hecho, en la prueba de algunos, todos se preguntan en el después de. ¿Qué hacemos después de? No, si después de ella no hay mucho que hacer. Y no tiene sentido tomar medidas después, las medidas son antes.
antes de la fabricación. Ahí yo tengo que pedir, cuando yo lo voy a pedir a la planta y necesito que me envíen los ensayos con los áridos, me dicen, ok, es una reunión especial, entonces nosotros te hacemos los ensayos, porque probablemente a lo mejor si no estás cumpliendo, entonces no van a ir para O sea este que proyecto. básicamente la respuesta habría sido ¿por qué? Por falta de control. Por falta de control. ¿Qué hacer después? Nada. No, ¿qué hacer es antes? Ya, ahora si me encontré y detecté a tiempo, entonces pido cambiar la dosificación y los materiales. ¿Ya? Pero tengo que detectarlo a tiempo y para no tener que detectarlo, tengo que mandar a enseñar y exigir los certificados. Es más caro, sí, pero si para el proyecto es relevante, yo puedo hacerlo. Y ese tipo de cosas muchas veces puede que no me las digan. Y ahí está el problema. Puede que no me las digan. Nadie me dijo, usted tiene que llevar el material y ensayar en la laboratorio y tener un certificado. Pero cuando falle, lo van a pedir. ¿Sí o no? Sí. ¿Y la práctica qué tanto se hace eso? ¿Ah? ¿En la práctica qué tanto se pide los libros? Siempre, pero va a depender de la envergadura y de la importancia del proyecto. ¿Ya? Si es un proyecto pequeño, pero por ejemplo si es una obra pública, nada de todo. ¿Ya? Y probablemente te lo van a detallar. ¿Ya? Pero usted debe saber entonces que se lo van a pedir. Y si no se lo piden, entonces usted debe hacerlo igual. ¿Ya? Para llevar el asunto. ¿Ya? O por último, si usted sabe cuál es el riesgo de que pueda ocurrir algún problema, debe avisar, oye, puede pasar esto. ¿Incluimos en nuestro presupuesto mandar a hacer ensayos a laboratorio? ¿O no? Que lo analice el administrador. ¿Ya? Y si usted va a ser el administrador, entonces analice cuál es el riesgo de hacerlo y no hacerlo. ¿Ya? Ahora, si ya está especificado, no puede. Exacto. Entonces, ahora, a través de los áridos, si se dispone de áridos que entran en la clasificación de reactivos o potencialmente reactivos, además el hormigón va a estar expuesto a un ambiente de alta humedad o sumergido, es posible usarlo si se cumple alguna de las condiciones siguientes. O sea, no es que yo no pueda usar los áridos, que tengan algún problema, sino que todo está limitado, pero para saber esas limitaciones tengo que hacer ensayos de laboratorio para que me digan cuáles son las concentraciones de esto, porque todo lo que dice ahí es en base a cuánto tiene. Y para saber cuánto tiene tengo que haber hecho ensayos. Volvemos a lo mismo. Se dispone de información respecto de obras similares construidas con materiales de la misma fuente en las cuales no se hayan presentado daños como consecuencia de la reacción árido-alcalina. Están diciendo, no, mira, que aquí al lado hicieron una obra y el hormigón que usaron ahí es de este tipo, con ese mismo tipo de áreas, nos están tratando de hacer calzar para poder discernir si era el mismo material o no. Si se usa cemento Portland con alcalis solubles en agua menor o igual al 0,6%, expresado como sodio equivalente. Sodio equivalente, sal. Verifique expansión a 3 meses menor o igual al 0,05%. Cuando hablo de sodio equivalente, yo les digo que sal, la sal, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el componente? Cloruro de sodio. Ahí está el cloruro. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en los procesos de formación de la Tierra hay zonas, por ejemplo, como el Valle Central nuestro, que alguna vez estuvo sumergido. Por eso que existe dentro del terreno sal. Si era mar, era fondo marino, y que en un proceso esto se levantó y apareció la cordillera y esto emergió del mar. Así aparecieron muchos de los continentes. Más aún cuando nosotros sabemos que hay dos placas que están entrando en subducción y que por eso se levantó la cordillera, producto de esta subducción que se genera entre las placas. Entonces, ¿por qué sal? Porque en el terreno también hay sal, ¿ya? No solamente en el mar.
producto de procesos miles de años para atrás. Y finalmente la recomendación que te hacen dice recabar información. Más de lo mismo. Ensayar o preguntar si hay proyectos similares, qué problemas tuvieron, qué hormigones utilizaron y cómo se encuentran esos hormigones. Es parte del estudio inicial del proyecto. Cuando uno hace visitas a terreno, de ese tipo de cosas tiene que empezar a fijarse. Oye, estamos en condiciones difíciles, a ver, pero mira, el proyecto se construyó hace 5 años, vamos a ver cómo están esos hormigones, vamos a echar una mano. Y tú puedes recabar información con respecto a eso. Pasamos a agentes externos, y aquí tengo 4 casos. Congelación y deshielo, que era lo que yo les comentaba. Ataque externo de sulfatos, pero ahora vienen desde el suelo. ¿Ya? Ataque por agentes externos que provocan corrosión. Cloruros, pero ahora también externos. Y el último problema dice hormigones de baja permeabilidad. Baja permeabilidad, sinónimo de impermeabilidad. Pero el concepto es no por impermeabilidad, sino por permeabilidad del hormigón. Esta tablita es importante. ¿Qué dice? Dice que tengo 4 niveles ya para grados de exposición del hormigón. Aquí expuesto a congelación y deshielo. ¿Te expliqué yo qué es lo que ocurre con los procesos de congelación y deshielo? No. Ya. Nosotros sabemos que el hormigón siempre tiene una cantidad de aire atrapado. ¿Ya? Como tenemos una cantidad de aire atrapado, hay un cierto volumen de agua que va a ingresar al hormigón, ya sea porque está recién fabricado y todavía está húmedo, o porque en su proceso de puesta en servicio está sometido permanentemente o ocasionalmente a humedad. El problema con esto es cuando a esa humedad nosotros le agregamos frío. Entonces, supongamos que tenemos frío y aquí hay humedad en temperaturas cercanas a bajo cero y bajo cero. Lo normal que ocurra con esta agua que quedó ocupando las micro burbujas que generó el hormigón de forma natural. ¿Qué es lo que ocurre con el agua cuando se congela? Un fenómeno muy particular del agua en sí. Aumenta Sí, el volumen. solidifica, pero al solidificar aumenta el volumen. Entonces, más volumen. Cuando esta agua se me congeló, lo que ocurre es que en estas burbujas de agua comienzo a generar microfisuras. Ahí. Se me comienza a fisurar. Y mientras más cerquitas están estas unas de otras, resulta que se comienzan a unir estas microfisuras unas con otras. Y esas microfisuras después terminan generando grietas. ¿Ya? Pero fíjense que ahí no lo dice, pero estos son ciclos. Ciclos. ¿Qué se refiere con ciclos? Resulta que después viene otra temporada, ¿ya? Y esto quedó así. Y vuelve a ingresar agua. Pero ahora hay una grieta, por lo tanto el agua también va a ocupar mayor volumen. Y se va a meter entre las grietas. Y el ciclo se vuelve a repetir.
y esa grieta después se vuelve a congelar por baja temperatura, ¿ya? Y aparecen grietas sobre las grietas. Entonces, a la larga es un proceso de erosión, porque ese ciclo se va repitiendo, por ejemplo, cada año, en invierno, en que llueve, y después que llueve hacía frío, y después que hacía frío teníamos temperaturas bajo cero, eso se congeló, ¿ya? Y cada ciclo de esos, más y más se agrieta, por lo tanto, termina destruyendo el hormigón en algún plazo. O sea, no sé, 5 o 6 años, y eso ya puede estar en malas condiciones. Y lo que ocurre es que obviamente eso va a reducir su resistencia. ¿Ya? Entonces, es ahí el problema. ¿Cómo se arregla esto? ¿Cómo se mejora? Aditivo incorporador de aire. Es una de las soluciones. ¿Qué hago? Incorporo una mayor cantidad de aire y voy a generar más burbujas. ¿Ya? Estas burbujas le va a permitir al hormigón poder contener un mayor volumen de agua, y cosa que cuando se congele esta agua no tenga la posibilidad de expandirse y romper, porque tiene más espacio para dilatarse. Esa es la solución. Aditivo incorporador de agua para los hormigón que están sometidos a ciclo de hielo de hielo. ¿Ustedes cómo llegaron a esta solución? Algo está subiendo. Sí. Fue una cosa accidental. ¿Qué es lo que ocurrió? En Estados Unidos se estaban construyendo caminos, ¿ya? En el norte, para Alaska. Y lo que ocurrió es que uno de los pasos de la carretera, ¿ya?, se encontraba intacto, en muy buenas condiciones, versus que los otros, que habían sido construidos en el mismo tiempo, ya estaban destruidos. No entendían por qué es lo que había pasado. Investigando, lograron determinar que ese paño que se construyó fue construido después que la maquinaria fue lavada. ¿Ya? La maquinaria con la cual se estaba hormigonando y la maquinaria que contenía los hormigones, se le hizo una mantención y las lavaron. ¿Ya? Y como las lavaron, utilizaron detergentes. ¿Ya? Pero resulta que cuando siguieron fabricando hormigón quedó un remanente de estos detergentes en la maquinaria y generó espuma. El hormigón estaba espumoso. ¿Ya? Y así lo colocaron. Y ese hormigón generó burbuja, producto de la espuma que se generó. Y eso ayudó a que tuviera una mayor durabilidad bajo condiciones de congelamiento, porque el agua tenía espacio para poder expandirse, no evaporarse, expandirse por congelación. De esa manera descubrieron los aditivos incorporadores de aire, que hacen eso. En realidad son una especie de detergente, generan burbujas, ¿ya? Y estas burbujas pues quedan en el hormigón. Entonces, 4 grados de exposición para hormigones, que van de F0 a F3. ¿Ya? F0 dice no expuesta a congelación y deshielo. ¿Ya? Hasta F3 dice hormigón expuesto a congelación y deshielo, más contacto continuo con humedad, más expuesto a productos químicos descongelantes. Esa es la peor condición. ¿En qué lugar se dan estas condiciones? ¿Ah? No es tan necesario. No es tan necesario que se dan los micrófonos. ¿Del sur? Coyhaique. La cordillera. Ni tanto. Eso puede producirse en un aeropuerto. ¿Ya? En los aeropuertos es donde yo tengo, a veces, ya no es necesario que sea tan extremo, a veces en el aeropuerto se producen fríos, aquí mismo en Pudahuel, condiciones bajo cero, por cuestiones accidentales, ¿no? Cada cierto tiempo, cada ciertos años, tenemos fríos muy grandes. Y resulta que cuando eso ocurre,
¿Ya? Las alas de los aviones que tienen humedad se congelan y forman hielo. Ese hielo genera peso en las alas. El avión no puede despegar con peso extra en las alas. Viene un camión con un químico descongelante y se lo tiran y lavan el avión. Lavan todo el fuselaje. Y ese elemento químico resulta que es dañino para los pavimentos. Se lo echan en la ala para pegar el plato. Ese es el problema. Se congela y no puede mover los platos. Los platos es lo que le permite girar. Por la altura. Pero cuando hay congelamiento en la pista, no pueden despegar y tienen que ser descongelados. Entonces, cuando eso ocurre, miren, lo primero que me limitan, ya me ponen condiciones sobre la resistencia. Me dicen tiene que ser un G35 en las peores condiciones. Ya, en la mínima un G30. Ya, ¿por qué? Porque resulta que vimos que cuando se produce esto, ya, la resistencia baja. Al yo bajar la densidad del hormigón e incorporar burbujas, estoy generando un problema de resistencia, porque estoy generando una especie de piedra pómez, ¿ya? Con muchos vacíos al interior, por lo tanto el hormigón es menos compacto y por lo tanto, ¿ya?, es menos resistente. Entonces, ¿cómo hago para compensar eso? Resulta que voy a tener que aumentar la resistencia para compensar esa baja que ocurre producto de la incorporación de burbujas. O sea, ahí está. Después tenemos aire total. Nosotros sabemos que aire normal en un hormigón está entre un 2 y un 3%. ¿Ya? Y resulta que ahí los porcentajes de aire van del 4,5 mínimo hasta un 7,5%. No hay forma de lograr eso si no es con un aditivo incorporador de aire. ¿Ya? Ahora, no te lo dice ahí. Ahí en ninguna parte de la norma dice usted tiene que usar un aditivo incorporador de aire. Simplemente te está exigiendo que la dosis de aire sea mayor, que no lo vas a lograr si no usas un aditivo. Por eso es que hay que saber. Y último requisito, dice el tamaño máximo nominal del árido, el DN. ¿Qué tiene que ver el DN? Resulta que para un tamaño máximo nominal mayor, o sea, cuando los áridos son de mayor volumen, y yo junto exageradamente áridos más grandes, lo que ocurre es que el aire atrapado es mayor. En cambio, cuando yo tengo áridos más pequeños, el aire atrapado, que se llaman huecos, es menor. Entonces, por esa razón, cuando yo quiero incorporar más aire, ¿ya?, me limitan al árido. ¿Por qué? Dice tamaño máximo nominal del árido. Puedo tener máximo 10 milímetros cuando necesito incorporar más aire. Porque si no, aumento el problema. Si yo a este que ya le incorporé mucho aire, le pongo un árido más grueso, se va a romper. Por eso me dicen, ya, si usted le incorporó aire, entonces, ojo, no puedo utilizar árido muy grande. Va a tener que reducir el tamaño, porque si no va a provocar un problema de resistencia. Y no va a cumplir con eso aunque quiera. ¿Ya? ¿Se entiende? Es lo mismo. Cuando la dosis de aire por aditivo ya no es tanta, entonces ahí puedo aumentar el tamaño del árido para compensar un poco eso. En realidad lo que están haciendo es que puede que esté manteniendo un nivel de aire más o menos similar y que la resistencia no se me vaya tan abajo. Ataques de sulfatos. ¿Ya? Pero esto es
va de S0 a S3, de no agresivo a muy severo. Y ahí lo que me van diciendo es, ¿dónde está? Disuelto en agua, partes por millón. ¿Ya? Soluble en el suelo, porcentaje en peso. ¿En peso en qué? ¿Porcentaje en peso de qué? Del cemento. No lo dice, pero está. Entonces, ahí están los dos casos en los que yo puedo estar incorporando. Ahora, aquí ataca el sulfato. Aquí ataca el sulfato. Cemento. ¿Ya? Entonces, como el sulfato ataca el cemento, me ponen requisitos para el cemento. ¿Ya? Y de hecho, específicamente dice contenido de CA3. ¿Qué es CA3? ¿Qué era eso? Ese era Aluminato tricalcio, el componente del cemento. Resulta que el sulfato es a ese que ataca del cemento. ¿Ya? Específicamente. Por lo tanto, lo que te están diciendo ahí es que utilicen cemento, ¿ya? Que tengan bajos contenidos de aluminato tricalcio. O sea, súper específico. Por eso lo que dice ahí es elegir el tipo de cemento adecuado. Entonces, ahora me agregan, seguimos hablando de sulfato, porque la clasificación siempre es la misma, de S0 a S3. En las tres tablas siempre estamos hablando de sulfato, de S0 a S3, de S0 a S3, de S0 a S3. ¿Ya? En todas. Pero ahora, ¿qué me limitan aquí? La resistencia. ¿Ya? De G17 a G35 en el caso más severo. Las dosis de cemento. ¿Se recuerdan que la dosis inicial de cemento, cuando yo no tenía ningún tipo de problema, de cuántos kilos eran? 240, fíjense la dosis que hay ahí. Ahora que tenemos problemas, la dosis mínima son bastante. ¿Ya? Y finalmente aparece la permeabilidad, ¿ya? Por penetración de agua en el ensayo de permeabilidad. ¿Ya? ¿Cuántos milímetros ingresa el agua en una cubeta de hormigón? Entonces, ahí está el efecto de cloruro. No sé, ahora agentes externos. El anterior que estábamos viendo, primero vimos agentes externos que provocaban congelamiento. ¿Ya? Después vimos agentes externos que provocaban ataque al cemento, sulfato. Y ahora estamos viendo agentes externos que atacan la encerradura. O sea, aquí estamos hablando de cloruros. ¿Ya? Pero no solo los cloruros. Fíjense el segundo. ¿Qué es? CO2. El dióxido de carbono también genera procesos de oxidación no tan acelerados ni tan graves como lo puede provocar un cloruro, pero pueden generar daño. ¿Y a largo plazo eso? Sí, de largo plazo. Todo de largo plazo. Pero en el caso del CO2 sí, a largo plazo. En el caso de los cloruros es a mediano plazo. ¿Pero cuánto mediano plazo estamos hablando? Años, estamos hablando de años. Unos 10 años, ¿no?
Pero si yo pienso, por ejemplo, cuál es la proyección de vida útil de una obra en hormigón, el hormigón puede alcanzar vida útil cercana a los 80 años. Fíjense el Estadio Nacional, ¿cuántos años tiene? Entonces, perfectamente puedo estar hablando de 80 años, pero resulta que si tengo problemas, puedo estar hablando de problemas a los 5 años, a los 10 años, y eso es poco a la vida útil que debe tener. Sí, a los 80 años igual no se hacían estos mismos estudios. Se sabía, pero no estaba tan estudiado, no estaba tan desarrollado, producto de ensayo y error. Fue avanzando. Nosotros demolimos un edificio de los 60 años, por lo menos, una columna, y estaba en buenas condiciones. De hecho, la enferradura estaba, como si lo dicen, o sea, increíble. Pero yo empecé a buscarlo y era durísimo. Puede ocurrir. Ya, y va de C0 a C2C, a muy severo. Muy severo es por cloruro. La persona tiene una tabla de descripción de la condición. Entonces, ahora, en la primera tabla era una descripción de las condiciones de agresividad. Ahora, ¿qué es lo que me va a restringir de acuerdo a esas condiciones? Primero, de nuevo, la resistencia. Si se fijan, la mayor resistencia que me exigen, ¿cuál ha sido? El 35 es lo que más me llegan a exigir como mínimo. ¿Ya? Y de nuevo, dosis de cemento que llegan también a los 360 kilos por metro cúbico. ¿Ya? Y de nuevo, penetración. Porque claro, tiene que ingresar el agente a la enferradura para poder lograr la corrosión. Por lo tanto, es adecuado restringir con respecto al ensayo de penetración. Otro tipo, los P, de P0 a P2 por penetración. Hormigón en ambiente seco o en contacto con agua, pero que no requiere de baja permeabilidad. Hormigón en contacto con agua que requiere baja permeabilidad. Hormigón en contacto con agua que requiere baja permeabilidad. Y existe posibilidad de ataque químico no considerado en las subcláusulas anteriores. O sea, aquí te están diciendo es cualquier cosa que no esté en la norma y que pueda generar problemas. O sea, cualquier cosa que no te hayamos dicho antes, ahora lo explicamos por penetración de lo que sea. Puede ser otro químico que esté generando problemas, algún tipo de químico industrial, lo que sea, ¿ya? Que pueda generar problemas, entonces también lo incorporamos. O sea, están incorporando además un salvavidas, por decirlo de alguna forma, de cualquier cosa que vaya a generar problemas. Ese es como el espíritu de esa tabla. Respecto a la colocación del hormigón. La colocación del hormigón debe realizarse entre temperaturas que van entre 5 y 35 grados Celsius. Eso dice la norma. Pero también dice que eso se puede modificar si yo tomo las precauciones necesarias. ¿Por qué? Porque puede que existan zonas en las cuales debo trabajar y las temperaturas no bajen de los 35 grados. Porque cuando eso no es posible técnicamente, no significa que no lo puedo construir. Pero la norma dice, bueno, sí. Si por fuerza mayor debe hacerlo, entonces va a tener que tomar las precauciones necesarias para que el proceso de hormigonado sea exitoso y no genere problemas en el hormigón. Pero en cualquier otro caso, ya las temperaturas van entre 5 y 35. ¿Por qué no más de 35? Por el secado La evaporación, o sea, La evaporación, ese es el problema, la evaporación. ¿Y por qué
no menos de 5 La congelación. por el congelador. Es el congelamiento del agua. Muy bien, sí. Entonces, hormigones en tiempo frío. Lo que les contaba antes, cuando estoy en condiciones de tiempo frío, lo que necesito es subir temperatura en el proceso, ya sea colocación o curado. Necesito elevar temperatura. ¿Cómo elevo temperatura? ¿Qué puedo hacer? Subir temperatura del agua. Una solución práctica, no tan difícil. ¿Qué otra cosa podría hacer? Un aditivo que haga qué? Que acelere, y al acelerar qué? ¿Cómo lo acelero? ¿Qué hace el acelerante en realidad? ¿Ah? Voy a poder reducir la cantidad de agua. Aumenta la temperatura. ¿Y cómo lo hace? Acelerando la reacción química. Eso es lo que ocurre. Al acelerar la reacción química, lo que ocurre es que los procesos químicos se realizan más rápido todos juntos. ¿Ya? Y ese proceso genera una mayor temperatura. Entonces, de esa manera, con el agua, con un cemento adecuado, también puedo subir temperatura. Por ejemplo, ¿qué tipos de cementos generan más temperatura? Primera prueba. ¿Ya? Pero también, dentro de los componentes del cemento, hay componentes que generan mayor temperatura. Ahora, tabla de recomendaciones. Según el espesor del elemento, ya es las temperaturas en las cuales yo puedo hormigonar. Porque claro, mientras más delgado, ya más le va a afectar el medio ambiente. Mientras mayor espesor, más temperatura va a generar el elemento también. Entonces, si yo lo que quiero es protegerlo de la temperatura, debo tender a que me va a ser favorable elementos con un espesor mayor. ¿Ya? Como lo veíamos y le explicaba respecto a los hormigones en masa, que generan temperatura. Ahora, cuando derechamente ya estamos trabajando con ciclos de hielo y de hielo, o sea, estamos hormigonando en condiciones de temperaturas bajo cero, porque la obra lo requiere. Por ejemplo, no sé, estoy construyendo un hotel en La Palma. Las condiciones son así, ¿ya? Y aún en verano, en la noche la temperatura también va a bajar. Entonces, eliminar el hielo adherido al hormigón, moldaje al motor, no permitir que se me contaminen los moldajes, ¿ya? Sobre todo si son metálicos. ¿Por qué? Porque es como que estuviera refrigerándolo. ¿Ya? Si tiene hielo, entonces estoy refrigerando el elemento. Hay que estarle retirando el hielo. Incluso existen moldajes con calentadores. Incluso existen moldajes o hormigones que se refrigeran o se calientan. Por ejemplo, los hormigones en masa se pueden refrigerar. ¿Qué es lo que hacen? Colocan un serpentín, le colocan tuberías para hacer pasar agua, ya, y que esta agua vaya retirando el calor. Un refrigerador, ¿ya? Un radiador.
evitar que se forme hielo, impedir